Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Aquí les traigo el capítulo 3 de este fanfic que tanto les gusta. También quiero pedirles una disculpa por el retraso del capítulo, estoy haciendo lo mejor que puedo para traer más vídeos más seguido. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 3. El despertar incompleto. Mi respiración era lenta, pesada. El eco de aquella presencia extraña, ese hombre que mencionó a Tengen, todavía vibraba en mi mente. No era solo lo que dijo, era lo que provocó en mí. Como si su voz hubiera tocado una fibra enterrada en lo más profundo de mi alma. Me quedé allí, solo, en medio del campo devastado, con los ojos cubiertos por la venda selladora. El viento me rozaba la piel como si tratara de calmarme, pero no lo lograba. Mi cuerpo estaba en paz. Mi poder dormía con paciencia. Pero mi interior ardía. Algo estaba por romperse. Di un paso hacia adelante. La tierra crujió bajo mis pies. No había señales de Kenjaku, ni de ninguna maldición cercana. El silencio era absoluto. Y aún así, sentía que me observaban desde más allá del velo. No estás completo, había dicho esa figura. Y tenía razón. No recordaba quién era. No del todo. Sabía mi nombre, o al menos un nombre que resonaba dentro de mí. Sabía lo que podía hacer. Sentía el peso de mi poder contenido. Pero los recuerdos, esos llegaban a mí fragmentados, como piezas rotas de un espejo antiguo. Y por alguna razón, cada fragmento venía acompañado de una emoción distinta. Odio. Tristeza. Furia. Pero también, una calidez que me costaba aceptar. Cerré los ojos detrás de la venda, no porque los necesitara para ver, sino porque quería detenerme un instante. Sentir. Escuchar. Y ahí estaba de nuevo, esa voz que me susurraba desde dentro. Destrúyelo todo, abrí los ojos con fuerza. No. No aún. No hasta saber quién soy realmente. Caminé por los restos de lo que una vez fue un santuario. El suelo estaba cubierto de cenizas, y las piedras antiguas estaban partidas por la mitad, como si una fuerza imparable las hubiera aplastado desde el interior. No recordaba haber estado allí antes, pero al tocar una de las columnas rotas, algo despertó. Una imagen fugaz cruzó mi mente. Yo, de pie en ese mismo lugar, pero no estaba solo. Había otros. Siluetas. Voces que me llamaban por un nombre que aún no logro recordar. Uno de ellos, tenía el rostro borroso, pero sus palabras eran claras. Eres la muerte encarnada, lo has olvidado. Abrí los ojos de golpe. Mi mano seguía sobre la piedra rota. La energía maldita que había allí no era natural. No pertenecía al presente. Era un eco antiguo, tan viejo como yo. Quizás más. ¿Por qué vine aquí? Me pregunté en voz baja. No esperaba respuesta. Pero alguien respondió. Porque estás buscando las piezas que te faltan. Me giré de inmediato. Mi instinto se encendió como un rayo. Aunque mi vista estaba cubierta, sentí la energía del intruso como una tormenta acercándose. Allí estaba. De pie sobre uno de los pilares rotos. Su rostro cubierto con una máscara de hueso. Una túnica oscura ondeando por el viento. ¿Quién eres? Le pregunté. Un observador. Alguien que ha visto tu caída, y tu ascenso. Su voz era grave, sin emoción alguna. No estás listo aún. Pero pronto lo estarás. ¿Qué sabes de mí? Todo lo que olvidaste. Di un paso hacia él. Dímelo. No puedo. ¿Por qué? Porque necesitas recordarlo por ti mismo. Me lancé hacia él. Pero cuando estuve a punto de alcanzarlo, desapareció en una nube de niebla negra. Otra pista más. Otra frustración. Otro pedazo de un rompecabezas que aún no podía armar. Me quedé inmóvil en medio del santuario destruido. Mi respiración era tranquila, pero mis pensamientos eran una tormenta. Ese sujeto, conocía algo. Tal vez una parte importante de lo que perdí. Su voz, su presencia, me eran extrañamente familiares. Cerré los ojos. Me concentré. El silencio del lugar me envolvió como un manto. Entonces lo sentí. Un rastro débil de energía residual. La misma niebla oscura que usó para desaparecer. Apreté los puños. Si podía seguir ese rastro, tal vez llegaría a algo más. Comencé a caminar. No corrí. Era como si mis pies supieran a dónde ir, incluso si mi mente no lo recordaba. El paisaje cambió. Dejé atrás los restos del templo y entré en una zona más profunda del bosque. Allí, los árboles eran gigantes, antiguos, como si observaran en silencio lo que ocurría desde hace siglos. Una brisa helada acarició mi mejilla. Y entonces ocurrió de nuevo.
Un destello en mi mente. Un campo de batalla. Gritos. Sangre. Cuerpo sin vida a mis pies. Yo, con los ojos descubiertos, caminando entre ruinas. Aliento de la muerte. Las palabras se formaron solas en mi boca. Era una de mis habilidades. Lo sabía. Lo sentía. El recuerdo se fundía con mi cuerpo como si nunca se hubiera ido. Sentí un cosquilleo subir por mi garganta, pero me contuve. No era el momento. Aún no, susurré. Una figura emergió de entre los árboles. No era el mismo de antes. Este tenía una armadura dorada, desgastada por los siglos. Su energía era maldita, pero refinada. No era salvaje, era controlada. Dios de la muerte, dijo con respeto. No pensé verte tan pronto. ¿Me conoces? Yo serví bajo tu mando, antes de tu caída. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué, dijiste? Recuperarás lo que perdiste. Pero no sin consecuencias. Se arrodilló frente a mí, bajando la cabeza. Los fragmentos de tu alma están esparcidos por la era maldita. Y uno de ellos está a punto de despertar. ¿Fragmentos, de mi alma? El guerrero levantó apenas el rostro, sus ojos dorados temblaban. Sí, mi señor. Durante la gran guerra de los 1000 sellos, tu cuerpo fue destruido, pero tu alma fue dividida en 7 partes para evitar que tu poder absoluto regresara de inmediato. Guerra de los 1000 sellos. Cada palabra golpeaba mi cabeza como campanadas en un templo maldito. Algo dentro de mí ardía. Como si esas palabras estuvieran grabadas a fuego en mi ser. ¿Y qué tengo que ver con eso ahora? Este es el tiempo donde los sellos están comenzando a romperse. El despertar de los hechiceros de eras pasadas, el caos, Sukuna, todo es parte del ciclo. ¿Sukuna? Mi voz se tornó más grave, más tensa. El guerrero asintió. Fue uno de los 4 grandes que enfrentaste, en la era dorada. Y uno de los pocos que sobrevivió a ti. Él, te teme, aunque jamás lo admitiría. No lo conocía aún, no del todo. Pero mi instinto me decía que ese nombre no era uno que debía tomarse a la ligera. ¿Dónde está el primer fragmento? En un lugar llamado Dog. Una aldea perdida bajo el dominio de hechiceros ancestrales. Allí aguarda un niño con un enorme potencial. Pero algo más habita en él, algo que no debería estar. Fruncí el ceño. ¿Un niño? El fragmento no elige a cualquiera. Solo a quienes tienen una conexión con tu verdadera esencia. Y ese niño, será la clave. Me di la vuelta. Algo me impulsaba a moverme. La dirección estaba clara en mi mente. ¿Vendrás conmigo? No, mi deber era entregarte esta información. Mi cuerpo ya no puede contener más maldición, y dicho eso, su figura comenzó a desintegrarse, como polvo flotando al viento. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Recuerda quién eres, mi señor. Me quedé solo otra vez. Pero esta vez, con una dirección clara y un objetivo. Dog. Y con cada paso que daba hacia esa aldea, una parte de mí volvía a despertar, el viento soplaba con violencia mientras avanzaba por los caminos montañosos que llevaban hacia Gog. El cielo comenzaba a oscurecerse, aunque no por el atardecer, sino por la acumulación de energía maldita que se sentía en el aire. Era como si la tierra misma contuviera la respiración ante lo que se avecinaba. Cada paso que daba resonaba en mi mente como si pisara los restos de recuerdos rotos. Fragmentos de imágenes pasaban ante mis ojos sin contexto. Una lanza cubierta de fuego, una ciudad reducida a cenizas, gritos de guerra, mi propia voz llamando a alguien que no recordaba. Apreté los dientes. Mis ojos, aún tapados por la venda, latían con una energía que luchaba por liberarse. El ojo izquierdo vibraba con un deseo puro de destruir, mientras que el derecho susurraba muerte con cada parpadeo invisible. No era tiempo todavía. No aquí. Tú. Gritó una voz delante de mí. Una figura emergió entre los árboles. Un joven hechicero, no mayor que 20 años, con una vara tallada en madera y una técnica maldita que se arremolinaba a su alrededor como neblina. No deberías estar aquí. Este camino está prohibido por la orden de los guardianes de Gog. No respondí de inmediato. Él apretó su vara. ¿Eres sordo o insolente? Me detuve a pocos pasos de él. El suelo crujió. Ninguna de las dos, le respondí con frialdad. Solo no tengo por qué justificarme contigo. Bastardo arrogante. La vara se encendió con energía y él la lanzó hacia mí con un grito de guerra. Pero para cuando llegó al lugar donde estaba, ya no había nadie. Me desplacé en un instante, apareciendo a su espalda. No necesité utilizar ninguna técnica.
Solo lo golpeé con el dorso de la mano en el cuello, dejándolo inconsciente. Demasiado ruido, murmuré, y seguí caminando. Gog no estaba lejos ahora. Y lo que esperaba allí, tampoco. La vegetación se volvió más densa. El aire pesado. Cada hoja parecía observarme. No era paranoia, era energía maldita. Pura, densa, antigua. Al fondo, entre una niebla azul y violácea, se alzaban las puertas del santuario de los 6 sellos. La fortaleza que protegía uno de los primeros refugios de hechiceros, donde los ancestros de la familia Gog alguna vez se reunieron con Tengen. Pero el acceso estaba custodiado. Una figura aguardaba frente a la gran puerta de piedra. Un hombre corpulento, envuelto en una armadura negra y dorada, con ojos brillando como carbones encendidos. Su respiración era tranquila, pero su energía, brutal. ¿Eres tú, el que viene de la era perdida? Preguntó, sin presentarse. Lo miré en silencio. La energía que portas, es densa. Como si la muerte misma caminara sobre tus pasos. Di un paso más. El suelo se agrietó bajo mi pie. Quítate del camino. El guerrero sonrió. No era burla. Era aceptación. Entonces pondré a prueba tu convicción. Alzó su lanza. Una técnica maldita en forma de dragón se arremolinó a su alrededor. No dudó. Atacó de frente, lanzando una estocada rápida y mortal. La esquivé con un giro de cadera, y mi cola de dragón lo empujó con una fuerza que lo hizo retroceder varios metros. Chocamos una vez, 2 veces, 5 veces. Cada golpe sacudía el terreno. Rocas salían volando, árboles eran cortados por la onda de choque. A pesar de su tamaño, el hombre era ágil. Dominaba bien el flujo de su energía, equilibrando fuerza bruta y técnica. Pero yo era algo que él no podía medir. Activé la onda destructiva en mi puño derecho. En cuanto lo golpeé en el abdomen, la energía explotó hacia adentro. Su armadura se quebró, su cuerpo se elevó y cayó de rodillas. No, eres humano, susurró, escupiendo sangre. Me incliné un poco hacia él. Ni tú un obstáculo, le respondí. Y seguí caminando, mientras detrás de mí, el guardián caía inconsciente, vencido no por la fuerza, sino por el peso de lo que acababa de enfrentar. Frente a mí, las puertas del santuario comenzaron a abrirse por sí solas. La historia estaba por encontrar otro eco de mi pasado. Al cruzar las puertas del santuario, una oleada de energía antigua me envolvió. No era hostil, pero sí inquisitiva, como si el lugar me analizara, recordara algo de mí, o buscara reconocerme. Los pasillos estaban llenos de inscripciones que parecían moverse al ritmo de mi respiración. Figuras talladas en piedra mostraban a seres en combate, pactos entre clanes, y al centro, una figura con orejas de lobo y una cola de dragón, sus ojos ocultos tras una venda. Me detuve. Esa figura, era yo. ¿Qué es este lugar? Murmuré. Un murmullo respondió. No era eco. Eran voces. Dios de la muerte, has vuelto, la voz no era física. Retumbaba en mi mente, como una memoria largamente enterrada. Seguí avanzando y, al fondo, una cámara circular se abrió ante mí, cubierta de estatuas antiguas. En el centro, un altar. Sobre él, un espejo ovalado, resguardado por cadenas malditas. Era el espejo de las raíces, un artefacto de tiempos primordiales que guardaba fragmentos de los recuerdos de aquellos que alguna vez entraron en contacto con él. Mis pasos se dirigieron hacia él sin pensar. Mi cuerpo reaccionaba solo, como si mis recuerdos olvidados lo guiaban. ¿Estás listo para ver, aunque no entiendas aún? Preguntó la voz. Toqué el espejo. Una imagen estalló en mi mente. Yo, caminando entre ruinas, cuerpos de maldiciones gigantes caídos a mi alrededor, con los cielos cubiertos por truenos azules. Una figura me esperaba al frente, alta, de rostro marcado, Sukuna. Nos volveremos a encontrar, tú y yo, dijo Sukuna en la visión, con una sonrisa maníaca. Luego, oscuridad. Solté el espejo jadeando. Un escalofrío recorrió mi columna. Esa visión, fue real, dije, apretando los puños. Esa pelea, aún no ha ocurrido. Detrás de mí, la puerta de piedra se cerró lentamente. Estaba solo. Pero ahora sabía que mi camino tenía un destino inevitable. Y él llevaba el nombre de Sukuna. Salí de la cámara con el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, sino por la certeza de que algo dentro de mí estaba despertando. Esa visión no había sido una ilusión, y tampoco era un sueño. Era un recuerdo sellado, uno que me empujaba a recordar quién era realmente. Mientras caminaba por los pasillos del santuario, la energía maldita se agitaba a mi alrededor como si me reconociera.
Algunas estructuras temblaban al paso de mi presencia, como si el lugar entero supiera que el dios de la muerte y la destrucción había regresado. Al salir del templo, me encontré con Tengen esperando fuera. Su rostro, tranquilo como siempre, parecía estar midiendo mi expresión. ¿Lo viste, cierto? Preguntó con voz suave. Sí, aunque aún no lo entiendo del todo. Pero sé que es parte de mí, respondí sin dudar. Tengen asintió con calma. Ese espejo está conectado con una dimensión en la que fluyen las memorias que fueron selladas. Solo un ser como tú puede ver sin enloquecer. Tus recuerdos volverán, pero no todos a la vez. ¿Y Sukuna? Pregunté. Tu enfrentamiento con él es inevitable. Está grabado en la historia, aunque ha sido ocultado. En aquella era antigua, tú ya eras leyenda antes de desaparecer, explicó Tengen. Una sensación punzante recorrió mi pecho. ¿Había tenido una vida antes de esta? Una guerra, aliados, enemigos. Cerré los ojos por un instante, apretando la mandíbula. Sentía la energía acumulándose en mis ojos, el izquierdo ardiendo con el poder de la destrucción, el derecho con la fría certeza de la muerte. Necesito entrenar, dije finalmente. Quiero que regresen mis recuerdos, pero no quiero que me tomen por sorpresa cuando lo hagan. Tengen se giró, caminando en dirección opuesta. Entonces ven. Te llevaré a un lugar donde podrás desatar lo que llevas dentro, sin destruir el mundo. Sonreí por primera vez en días. Perfecto. Tengen me condujo por caminos ocultos, alejados del alcance de cualquier mortal o hechicero. No era solo un entrenamiento físico. Era algo más profundo, como si el lugar estuviera diseñado para despertar las capacidades dormidas que mi cuerpo no recordaba. El aire era denso, cargado de maldiciones antiguas, y cada paso que daba parecía resonar en el suelo, como si los ecos de viejos dioses me miraran en cada rincón. Al llegar a un claro donde un círculo de piedras formaba una arena, Tengen se detuvo y me señaló al centro. Aquí es donde podrás desbloquear tus recuerdos a través del combate. Solo tendrás que permitirte sentir la batalla, dejarte llevar por lo que eres. Puedo decir que sentí una especie de presión, pero también una excitación desconocida. Había algo dentro de mí, algo que me decía que este entrenamiento no solo se trataba de fortalecerme. Se trataba de desatar lo que había quedado atrapado en el interior. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una maldición, de apariencia humana, pero con los ojos llenos de oscuridad pura. Su presencia era algo completamente ajeno a lo que había visto antes. Su energía maldita era imparable. Ven, demasiado tarde, dijo la maldición con una voz gutural. ¿Pensaste que podías simplemente escapar de todo lo que fuiste? La maldición levantó su brazo, lanzando una ola de energía maldita que se estrelló contra el suelo, levantando polvo y escombros. Los músculos de mi cuerpo reaccionaron al instante. Cerré los ojos, dejé que la energía fluyera y, al abrirlos, vi a través del velo de mi venda. Un poder profundo, uno que reconocí como propio. Era la expansión de la destrucción. En mi mente, una voz susurró el nombre de la habilidad antes de que la esfera de energía azul surgiera desde mi palma y destruyera la maldición con un solo impacto. El aire se quedó quieto por un momento, solo el eco de la destrucción quedó resonando en la arena. La maldición no había tenido oportunidad de hacer nada. Tengen observó, sin emitir palabra, pero su rostro denotaba satisfacción. Has liberado una fracción de lo que eres. Pero eso solo es el comienzo. Lo que acabas de ver no es solo tu poder, es el vínculo con tus recuerdos. La expansión de tu destrucción está conectada a tu propia historia, a tu propósito en esta vida. Apreté los dientes, sintiendo el peso de las palabras de Tengen, pero no podía permitir que mi mente se distrajera. Sabía que había algo más en juego. Quiero más, dije, mi voz firme, sin vacilar. No solo quiero recordar. Quiero controlar todo esto. Tengen asintió lentamente. Así se habla. Y ahora, pasemos a la siguiente fase. Tengen dio un paso hacia el centro del círculo, y sin palabras, extendió su mano. El aire a su alrededor se distorsionó momentáneamente, como si se tratara de un reflejo en el agua. El poder a su alrededor era palpable, cargado con una energía aún más intensa que cualquier hechizo que hubiera presenciado antes. Este será el verdadero reto, dijo, su voz grave resonando en el aire denso. El objetivo no es solo recordar lo que fuiste, sino también ser capaz de controlarlo. Este ejercicio requiere que enfrentes tus propios recuerdos, y no todos los recuerdos son bienvenidos. Algunos de ellos son peligrosos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
No sabía a qué se refería exactamente, pero podía sentir que lo que estaba por venir no era algo trivial. Tengen, con un movimiento rápido, rompió el espacio a su alrededor, y como si una puerta dimensional se hubiera abierto, figuras emergieron del suelo. No eran maldiciones comunes. Eran visiones de mi pasado, visiones de mis batallas pasadas. Cada uno de ellos era una versión de mí mismo, pero una versión que no reconocía. Algunas versiones vestían armaduras oscuras, otras eran seres de pura energía maldita. Cada uno representaba una faceta de lo que alguna vez fui. Me preparé para la batalla. Era como si mi cuerpo supiera lo que debía hacer, pero mi mente aún no estuviera completamente lista. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar completamente, uno de esos yo del pasado se lanzó contra mí con una fuerza devastadora. La rapidez con la que me atacó fue impresionante, un reflejo directo de lo que había sido. Apreté los dientes y, casi instintivamente, desplegué mis poderes. Un destello azul iluminó el entorno, y con la expansión de la destrucción, liberé una esfera de energía devastadora. Mi objetivo era claro. No solo ganar, sino evitar que esos recuerdos tomaran el control de mí. La esfera chocó con el yo del pasado, desintegrándolo instantáneamente. Pero entonces, otra versión de mí apareció desde el suelo, esta vez más feroz, con ojos llenos de maldad. Era un ser de pura maldición, y sus ataques no eran sencillos. Una ráfaga de maldición cruzó el aire, y aunque esquivé con facilidad, sentí como el poder de ese ataque me alcanzaba en mi mente. Esa versión de mí me recordó que el mayor enemigo que tenía no eran las maldiciones, sino la fragilidad de los recuerdos que aún no comprendía por completo. Debes recordar. Gritó Tengen desde el borde de la arena. Es tu poder el que te hace invencible, no tus recuerdos olvidados. Tomando una respiración profunda, me concentré. Entonces, cerré los ojos por un momento, permitiéndome recordar lo que había sido. La presencia de la muerte y la destrucción llenó mi ser, como si el poder de mi existencia volviera a tomar forma. El poder de mis ojos despertó de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no estaba bloqueado por la venda. El ojo izquierdo brilló intensamente, y todo lo que estaba frente a mí desapareció en un instante. La maldición, la visión de mi antiguo ser, se desintegró sin dejar rastro. Pero algo aún no estaba bien. El sentimiento de incompletitud persistía, como si algo me estuviera llamando a recordar aún más. Tengen se acercó lentamente, con una expresión más seria. Lo has hecho bien, pero la batalla con tu propio ser no ha terminado. Este solo es el principio. El verdadero desafío está por llegar. Aún jadeando por el esfuerzo, bajé lentamente la mano. El resplandor de mi ojo izquierdo comenzó a apagarse, como una tormenta que se aleja. El silencio que le siguió fue pesado, denso, como si todo el espacio a mi alrededor se hubiera detenido. Tengen me observaba con una mezcla de respeto y cautela. Has eliminado una porción de tu propio pasado. Pero hay algo que no puedes borrar, dijo Tengen mientras su figura comenzaba a difuminarse como si se estuviera desvaneciendo con el viento. No todo recuerdo perdido debe recuperarse. Algunos sellos existen por una razón. Me quedé quieto. Sentía algo, una presencia detrás de mí. Giré de inmediato, y ahí estaba. En la oscuridad, más allá del templo, observándome desde lo alto de una columna quebrada, una figura de ojos brillantes, rojos como la sangre recién derramada. No era Tengen. No era un recuerdo. Era alguien real. Te estás acercando a ti mismo, demasiado rápido, susurró la figura. Su voz no parecía surgir del aire, sino directamente de mi mente. Era grave, como un eco de lo que alguna vez fui. Intenté acercarme, pero la figura se desvaneció como humo antes de que pudiera dar siquiera un paso. ¿Lo viste también? Preguntó Tengen, que había vuelto a su forma física. Asentí lentamente. No era una ilusión. Era alguien que comparte tu origen. Tal vez una de tus memorias más antiguas, con conciencia propia. O tal vez, algo más. Ese pensamiento me dejó intranquilo. Un fragmento de mí que actuaba por su cuenta. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué me hablaba como si supiera algo que yo aún no? El aire volvió a calmarse, y por unos minutos, solo escuché el murmullo lejano del viento rozando las piedras antiguas del templo. Las palabras de Tengen se clavaban en mi mente como cuchillas. Tu presencia en esta era no es natural. Incluso para mí, que existo fuera del tiempo, eres una anomalía que se rehúsa a desaparecer. No fuiste invocado, no fuiste traído, apareciste. Como si el mundo mismo te hubiera escupido aquí. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunté, con el tono seco que solía usar.
Eso, depende de lo que elijas recordar. Y de cómo uses ese poder. Miré mis manos, que aún temblaban levemente. No de miedo, sino de una energía que estaba despertando por completo. Algo que siempre había estado ahí, dormido, sellado por razones que aún no comprendía. Mi ojo derecho comenzó a latir. Como si sintiera que pronto necesitaría usarlo. Pero me detuve. No era momento de liberar el ojo de la muerte aún. El mundo está a punto de entrar en caos, dijo Tengen, volviéndose hacia el horizonte. Muy pronto, conocerás a aquellos que cambiarán el destino de esta era. ¿Sukuna? Tengen asintió sin girarse. Y otros. No todos serán enemigos. Algunos serán aliados. Pero todos pondrán a prueba quién eres en verdad. Me di la vuelta, dejando que el viento jugara con mi cabello mientras observaba el camino frente a mí. No había un destino marcado, pero cada paso que daba me acercaba a la verdad, y a la guerra que sabía que vendría. La noche cayó sin aviso, como un manto pesado que cubrió el mundo con una quietud antinatural. Caminaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño santuario, sintiendo como la energía maldita que me rodeaba se agitaba con cada paso. No era un lugar común. Este sitio estaba impregnado de muerte, de recuerdos que no eran míos, pero que sentía como si los fueran. Me detuve junto a un altar derrumbado. La piedra estaba cubierta de grietas, y sin embargo, cuando posé mi mano sobre ella, una visión me golpeó como una tormenta. Sangre. Gritos. Mi propia risa. Pero no era la mía de ahora, era más salvaje, como si algo dentro de mí se hubiera soltado por completo. Cerré los ojos con fuerza, y de pronto me vi a mí mismo en una guerra ancestral. Cientos de hechiceros luchaban unos contra otros, y yo caminaba entre ellos como una fuerza de la naturaleza, destruyendo sin vacilar, sin compasión. Usaba mi aliento de la muerte, y todo lo que alcanzaba caía inerte, sin posibilidad de redención. Y allí, entre el caos, lo vi por primera vez. Sukuna. No el Sukuna actual que conocían en el presente, sino el de la era Heian. Su poder era tan devastador que incluso el espacio a su alrededor parecía descomponerse. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante, y su sonrisa torcida fue la promesa de una batalla que aún no había llegado, pero que inevitablemente lo haría. El recuerdo se desvaneció cuando una brisa helada me obligó a abrir los ojos. Aún estaba en el templo destruido, pero algo dentro de mí había cambiado. Esa visión no fue solo una memoria, fue una advertencia. Me incorporé, sacudiendo el polvo de mi ropa. Había más por descubrir. Más por recordar. Pero entonces sentí una presencia. No era Tengen. Era otra cosa. Algo más salvaje, menos humano. Me giré, y lo vi. Un ser cubierto de vendas ensangrentadas, con brazos demasiado largos y ojos completamente negros. No tenía energía maldita, pero su mera existencia perturbaba el ambiente como si la realidad se retorciera a su paso. Dios de la muerte y la destrucción, susurró con una voz que no parecía tener origen físico. Has despertado más de lo debido. Me preparé. Bajé la mano a mi costado y comencé a concentrar una onda destructiva. La esfera azul crepitó, lista para ser lanzada. No eres bienvenido aquí, dije con voz firme. Pero la criatura no se movió. Solo extendió una mano, y un humo negro salió de su palma, formando palabras en el aire. Recuerda tu nombre. El humo se desvaneció, y la figura también. Me quedé allí, solo, mirando el cielo nocturno. El viento sopló con fuerza, como si intentara llevarse mis dudas, pero no podía. Esa figura, sabía quién era yo. Más de lo que yo sabía de mí mismo. Y ahora, el deseo de recuperar mis recuerdos era más fuerte que nunca. Ya no solo por saber de dónde vengo, sino por saber qué vendrá. Luego de aquella aparición y el mensaje envuelto en humo, mi mente no dejaba de repetirse esas palabras. Recuerda tu nombre. Caminé bajo la luna por un sendero abandonado en el bosque, hasta que encontré algo peculiar. Un arco torii de piedra, desgastado por los siglos pero aún en pie, marcando la entrada a un nuevo misterio. Me adentré en lo profundo, guiado por una sensación extraña en el pecho, una especie de atracción inevitable. La vegetación se cerraba a mi alrededor, pero no detenía mis pasos. A cada metro, sentía que algo tiraba de mí, como si el lugar mismo me llamara. Y ahí estaba, el templo de los 1000 sellos. Cubierto de cadenas malditas, rodeado de barreras invisibles, custodiado por estatuas rotas de antiguos Shikigami que parecían haber peleado batallas imposibles. Su puerta principal estaba apenas entreabierta, y a pesar de su estado, una energía ancestral dormía en su interior. Apreté los puños, alerta. No había duda. Dentro de ese templo, algo relacionado con mi pasado me aguardaba. Entré.
El aire cambió al instante. Era denso, eléctrico. Cada paso que daba resonaba como si pisara los recuerdos del tiempo. En el centro, había un círculo de invocación antiguo, lleno de runas talladas en piedra, con símbolos que brillaban en tonos oscuros, pero uno en particular me llamó la atención. Era mi nombre. O lo que quedaba de él. El símbolo central brilló con intensidad, y una voz retumbó en la sala, una voz que salía de las paredes, del suelo, del cielo invisible sobre mí. Tú, que has olvidado tu propósito, has cruzado el umbral. No respondí. Solo di un paso más. Aquel que fue temido por los cielos y odiado por los infiernos. Tú, que fuiste sellado por destruir lo que ni siquiera debía existir. Mis ojos se abrieron con fuerza. ¿Fui sellado? Una figura luminosa apareció ante mí, como un reflejo distorsionado de mí mismo. Tenía mi forma, mis orejas de lobo, mi cola de dragón, pero sus ojos no estaban cubiertos. Y lo que vi en ellos fue aterrador. Mi propio poder sin límites. Era yo, antes del olvido. Antes del sello. ¿Eres yo? Pregunté con voz baja. Soy lo que eras, respondió. Y lo que aún puedes ser, si recuperas todo. El doble extendió su mano. La atmósfera se volvió más densa. Comencé a ver flashes. Un continente partido en dos, océanos hirviendo, Sukuna peleando contra mí mientras las montañas se deshacían entre golpes. Entonces desperté. Estaba fuera del templo. Las puertas estaban cerradas otra vez y el cielo había cambiado de color. Solo tenía una cosa clara. Una parte de mi memoria había sido liberada, y con ella, algo mucho más peligroso. El aire olía distinto. Más frío. Más real. Como si al salir del templo, el mundo hubiera cambiado sutilmente, o tal vez era yo quien lo había hecho. Me llevé la mano a la venda que cubría mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve temblor en mis dedos. No de miedo, sino de conciencia. Algo dentro de mí había despertado. Caminé sin rumbo por unas horas. El bosque se sentía más vivo, o quizás más consciente de mi presencia. Incluso los espíritus malditos que solían merodear por estos lugares mantenían su distancia. Algunos se escondían, otros solo observaban. La visión del templo, de ese doble mío con los ojos al descubierto, seguía en mi cabeza. No eran alucinaciones. Era un recuerdo, uno que me habían arrebatado. Me detuve frente a un arroyo y me observé en el reflejo del agua. Mi venda seguía firme, pero mis ojos, detrás de ella, ardían con un leve brillo. El izquierdo, el ojo de la destrucción, parecía querer abrirse por sí solo. El derecho, el ojo de la muerte, palpitaba como si sintiera hambre. Tranquilos, aún no, susurré. Pero la sensación no se desvaneció. Era como si ahora que una parte de mi memoria había regresado, ellos supieran que pronto serían liberados. Esa noche, acampé bajo un árbol sagrado. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, flashes de otra era me perseguían. Ciudades que ya no existían, personas que me miraban con miedo y respeto, batallas contra maldiciones colosales, y una figura familiar. Sukuna. En una de esas visiones lo vi, sonriendo como siempre, arrogante, cruel. Pero no era la versión actual. Era el Sukuna original, en la era Heian. Lo enfrentaba directamente, mis habilidades al máximo, sus técnicas aterradoras. El choque de nuestras expansiones de dominio era tan brutal que el cielo mismo se desgarraba. Era una pelea, sin ganador. Un empate absoluto. Me desperté empapado en sudor, pero más determinado que nunca. Estaba empezando a recordar, sí, pero ahora necesitaba respuestas. Y sabía exactamente a quién buscar. Tengen. Aquel que había estado vivo desde hace más de 1000 años. Si alguien sabía la verdad de mi aparición en este mundo, era él. Me puse en pie. Sacudí el polvo de mis ropas y alcé la mirada al amanecer que comenzaba a nacer entre los árboles. Es hora, murmuré. Ya esperé demasiado. El viaje hacia el lugar donde habitaba Tengen no era simple. A pesar de que era una figura respetada entre los hechiceros, su ubicación se mantenía oculta para la mayoría. Pero algo en mi interior me guiaba, como si ya hubiese estado allí antes. No confiaba aún en mis recuerdos fragmentados, pero tampoco podía ignorarlos. Avancé durante días, cruzando montañas y territorios plagados de maldiciones. Algunas intentaban emboscarme, otras simplemente huían. La energía que emanaba de mi ser se volvía más inestable con cada kilómetro, como si reaccionara al rumbo que estaba tomando. Una noche, mientras me refugiaba en las ruinas de un santuario abandonado, fui emboscado por un grupo de hechiceros. Ahí está. Ese es el ser que mató a todo el escuadrón del este. Me giré lentamente.
Eran 5, todos con uniformes de hechiceros oficiales. Sus ojos mostraban tanto determinación como miedo. No fui yo, respondí, con voz firme pero sin levantar la mirada. No te atrevas a mentir. Un aura como la tuya solo puede pertenecer a un monstruo, gritó el líder, un joven de cabello oscuro que parecía temblar al sostener su katana de energía maldita. Sus palabras no me afectaron, pero sí me hicieron pensar. ¿Estaban confundidos, o alguien estaba imitando mi energía? Me levanté. El aire cambió de inmediato. La presión de mi presencia cayó sobre ellos como una tormenta. Les daré una oportunidad. Retírense. Ataquen. Saltaron al mismo tiempo. El primero llegó a mi posición en segundos, lanzando una técnica maldita en forma de cuchillas. La esquivé con facilidad y le propiné un golpe directo al estómago. Cayó inconsciente al instante. Los otros intentaron rodearme, pero no pudieron seguir mi velocidad. Mi cuerpo se movía por instinto, como si ya hubiera vivido esta situación cientos de veces. Combatí sin usar mis técnicas más letales, solo cuerpo a cuerpo. Minutos después, los 5 yacían inconscientes en el suelo, vivos, pero derrotados. Miré sus rostros. Jóvenes. Inexpertos. Manipulados, quizá. No desperdicien su segunda oportunidad, dije antes de desaparecer entre la niebla. Ese incidente confirmó lo que temía. Alguien estaba interfiriendo. Y no era casualidad. Al amanecer, finalmente llegué al acceso sellado que conducía al refugio de Tengen. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, protecciones que impedían el ingreso de cualquiera, excepto de aquellos reconocidos por el alma misma del lugar. Extendí la mano. La barrera parpadeó, y se abrió. Dentro, me recibió un silencio absoluto. Un silencio que hablaba de siglos. Caminé por largos corredores de piedra, hasta llegar a la cámara central. Y allí, flotando entre raíces y energía condensada, vi por fin al ser que había vivido por más de 1000 años. Tengen. Sus ojos sin pupilas se fijaron en mí. Y habló, con voz serena y profunda. Has tardado, dios de la muerte y la destrucción. Mis manos se apretaron en puños. No solo me reconocía. Sabía quién era yo, incluso antes de que yo mismo lo recordara. ¿Me conoces? Pregunté, manteniéndome alerta. Tengen asintió lentamente. Tú existías mucho antes que yo. Tu presencia fue registrada en los albores de la humanidad, cuando los primeros hechiceros apenas comenzaban a comprender la energía maldita. Eres más antiguo que la técnica misma. Una deidad encarnada. Sentí que una presión en mi pecho se deshacía, como si su voz removiera cadenas invisibles. ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Porque elegiste no hacerlo. Sus palabras me congelaron. Di un paso adelante, confundido. ¿Elegí olvidar? Sí. El equilibrio entre la vida y la muerte, entre creación y destrucción, se volvió insostenible en tu ser. El mundo no estaba listo para ti. Así que sellaste tu esencia, dividiste tu conciencia y sellaste tus recuerdos. ¿Y por qué ahora estoy despertando? Tengen flotó más cerca, sus raíces extendiéndose levemente como si respondieran a mi energía. Porque el equilibrio vuelve a romperse. Kenjaku, Sukuna, y otros más. El mundo se está sumiendo en una era de caos, y tu presencia, sellada durante milenios, comenzó a resonar con esa inestabilidad. Me llevé una mano a la venda que cubría mis ojos. En mi interior, sentía ambos poderes, la muerte y la destrucción, agitándose como una tormenta. ¿Puedo recuperar mis recuerdos? Puedes, pero no sin consecuencias. Hay cosas que incluso tú temiste enfrentar. Permanecí en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra de Tengen encajaba con todo lo que había sentido desde mi despertar. El vacío. La energía sin dirección. La constante atracción hacia los conflictos más oscuros. Entonces, muéstrame el camino. Tengen hizo un gesto con ambas manos. Un círculo de símbolos brilló en el suelo y una esfera de energía pura emergió. Este artefacto contiene parte de tu memoria. No todo, pero lo suficiente para que recuerdes quién fuiste, y qué elegiste olvidar. La esfera flotó hacia mí. Cuando la toqué, un destello azul intenso llenó la cámara. Mi cuerpo tembló. Mis rodillas casi cayeron al suelo. Una visión se desplegó ante mis ojos, como un torrente imparable. Un campo de batalla en ruinas, yo de pie sobre una montaña de escombros, cubierto de sangre y cenizas, humanos, maldiciones, incluso hechiceros de élite, todos destruidos por igual. Mis ojos brillaban. Uno azul, uno negro. A mi alrededor, la realidad misma parecía distorsionarse por el poder de mi dominio.
Tu poder se descontrola. Gritaba una figura conocida, ¿era Tengen? ¿O era alguien más? Si esto continúa, el mundo entero colapsará, tienes que parar. Y entonces, yo, me coloqué la venda con mis propias manos. Un sello grabado en ella se activó, y el mundo se volvió negro. Volví a la realidad jadeando. Tengen me observaba con calma. Esa es solo una fracción de tu historia. El resto, vendrá a ti con el tiempo. Pero ten cuidado. Recordar todo, podría hacerte perder lo poco de humanidad que aún conservas. Me incorporé, con el corazón latiendo desbocado. Lo arriesgaré. Entonces, prepárate. Kenjaku no descansará. Y pronto, ni siquiera Sukuna podrá ignorar tu existencia. Tras recuperar parte de mi memoria, una sensación pesada se asentó en mi pecho. No era miedo. Era responsabilidad. Era el peso de saber que alguna vez había tenido el poder de decidir quién vivía y quién moría, y que lo había utilizado sin piedad. Tengen me dio un último consejo antes de despedirse. Dirígete al norte. Hay un lugar donde antiguamente meditabas, donde tu esencia aún permanece latente. Quizás allí, termines de recordar. Me marché de su santuario con pasos firmes, aunque mi mente aún intentaba ordenar las visiones que me había mostrado. Por momentos, podía ver sombras de antiguos aliados, y enemigos. Escuchaba sus voces, pero no lograba ver con claridad sus rostros. El viaje hacia el norte me llevó varios días. Evité conflictos cuando podía. Pero había algo en mi presencia que ya no podía ocultarse. Maldiciones menores huían al sentirme. Los más poderosos se arrodillaban o me atacaban por instinto, y caían casi de inmediato. Una noche, mientras descansaba en lo alto de una colina, oí rumores flotando en el viento, traídos por un par de hechiceros errantes que acampaban cerca. No sabían que los escuchaba desde la distancia. ¿Oíste lo de la aldea de Shinan? Dijo uno. Una sola maldición aniquiló todo el poblado. No fue una maldición, respondió el otro con voz temblorosa. Dicen que fue un humano, o algo que se le parece. ¿Otro monstruo como Sukuna? Peor, dicen que ese ser ni siquiera peleó. Solo caminó, y la aldea se deshizo a su paso. Sus palabras se desvanecieron con el viento. Cerré los ojos, meditando. ¿Habían hablado de mí? ¿O había otro como yo? No podía quedarme sin respuestas. Continué mi viaje. Al tercer día, llegué a una zona árida, donde la tierra parecía haber sido calcinada hace siglos. Las piedras estaban grabadas con símbolos antiguos, y mi nombre. QHPS. Lo vi tallado una y otra vez, como si generaciones enteras lo hubieran venerado, o temido. Me arrodillé en el centro del círculo. Coloqué mi mano sobre la tierra. Una corriente eléctrica azul surgió de mis dedos. La energía dormida respondió, y una vez más, un fragmento de mi pasado resurgió. Yo, frente a un trono de obsidiana. No lo ocupaba, lo destruía. Porque no necesitaba un trono para dominar. Mi poder no era para gobernar, era para juzgar. Al abrir los ojos, una figura se dibujó a la distancia. Alta, flaca, con una sonrisa cruel. Vaya, vaya, así que tú eres el que ha estado causando tanto ruido últimamente. Mi instinto se activó. Esa presencia, era poderosa. Antinatural. ¿Quién eres? La figura se acercó unos pasos, y entonces lo vi. Una boca adicional en su rostro, ojos con sed de caos. Kenjaku, en uno de mis cuerpos favoritos. Mi mirada se afiló. El nombre resonó con ira en mi interior. La última vez que lo vi, había intentado manipularme, y casi muere por ello. No aprendiste la lección. Kenjaku rió. Oh, la aprendí. Por eso esta vez vengo a proponerte algo. Me puse de pie. Mi energía comenzaba a elevarse. La última vez que alguien me ofreció algo, terminó destruido. Tú y yo no somos tan distintos, QHPS. Ambos sabemos que este mundo ya no tiene equilibrio. La humanidad no merece redención, solo juicio. Solo destrucción. Sus palabras eran veneno disfrazado de razón. Lo que yo decida hacer con este mundo es asunto mío, respondí con voz fría. No necesito aliados, menos aún uno como tú. Kenjaku soltó una carcajada. Entonces nos veremos pronto, cuando el rey de las maldiciones despierte por completo, y te busque. ¿Sukuna? Sí. Él, está interesado en ti. Mi pulso no se inmutó. Perfecto. Yo también tengo asuntos pendientes con él. Kenjaku desapareció en una nube de maldiciones que se deshicieron al mínimo roce con mi energía. Era su manera de decir esto no ha terminado.
Pero lo que no sabía era que yo tampoco tenía intenciones de dejarlo escapar una segunda vez. Me quedé un momento en aquel sitio, sintiendo la vibración que dejó su presencia. El aire estaba envenenado de oscuridad. Cerré los ojos, regulé mi respiración y dejé que mi energía fluya en círculos. Era la única forma de purificar mi mente, y prepararme. El nombre de Sukuna ya no era una simple advertencia en el aire. Era un destino que se acercaba cada vez más rápido. Lo recordaba vagamente, su poder, su ira, su sed de destrucción. Y también, lo que una vez compartimos. Una batalla. Una que no terminó con un vencedor. Pero no estaba listo aún. No completamente. Al día siguiente retomé el camino hacia el este. Había oído rumores de una aldea oculta entre las montañas, donde los antiguos chamanes aún practicaban técnicas olvidadas. Tal vez allí podría aprender más sobre mis propios orígenes, o al menos, sobre lo que fui. Al llegar, la escena me dejó frío. No quedaba nada. Ni una casa en pie. Ni un cuerpo. Solo sangre seca sobre la tierra y árboles quebrados como si una tormenta hubiese arrasado con todo, excepto que no hubo ninguna tormenta. Un símbolo estaba grabado en una de las piedras negras. Una especie de calavera con dos ojos tachados. Un sello maldito. Puse la mano sobre el suelo, sintiendo la energía residual. Dolía. Era como si las almas gritaran aún en el éter. Pero entre ese caos, algo se encendió. Una memoria. Estaba en un campo similar, siglos atrás. De pie entre cenizas. No como víctima, sino como testigo. «Esto fue tuyo, tú lo hiciste», susurró una voz en mi mente. Me estremecí. No podía saber si era verdad o un truco de Kenjaku. Justo entonces, una presencia se acercó desde el bosque. «¿Quién eres?», preguntó una voz joven. Me giré. Era un chico, tal vez de 14 o 15 años, con un uniforme chamánico roto y el cuerpo cubierto de vendajes. «¿Sobreviviste?», él asintió con miedo. «Tú, eres el causante de esto». «No», dije con sinceridad. «Pero estoy buscando al que lo hizo». El chico dudó, pero algo en mi voz pareció tranquilizarlo. Vi a un hombre, lleno de bocas, riendo, dijo que esto era solo el principio. Que el mundo debía volver a ser salvaje. Kenjaku otra vez. Me arrodillé ante el chico. «¿Cuál es tu nombre?» «Hiro». «Hiro, quiero que vayas hacia el sur. Busca a una mujer llamada Mei Yoshigaki. Dile que te envié yo». «¿Tú quién eres?». Pensé un segundo. ¿Qué podía decirle? Un fantasma del pasado que aún no decide si quiere ser héroe o monstruo. Me incorporé. El chico se alejó con pasos temblorosos. Yo me volví hacia el norte. Donde se rumoreaba que Sukuna había sido visto por última vez. No importaba si era una trampa. No importaba si aún no estaba completo. La guerra estaba en camino, y yo tenía que enfrentarla de pie. Avancé hacia el norte por senderos desolados. El aire era más denso con cada kilómetro. Los árboles estaban muertos, y el suelo seco parecía desangrado por cada paso que daba. Las huellas de la maldición eran cada vez más claras. No necesitaba rastrear con técnicas, el aura maldita que impregnaba el ambiente era suficiente. En el horizonte, una ciudad abandonada apareció como una herida abierta en medio de la montaña. Techos colapsados, edificios cubiertos de hiedra oscura, y silencio, un silencio demasiado espeso. Entré con cuidado, ocultando mi energía. Sabía que si Sukuna estaba cerca, cualquier descuido sería fatal. El aire sabía a hierro, y entre los escombros, cuerpos esqueléticos eran abrazados por raíces negras. De pronto, sentí una vibración leve. Una presencia antigua. Familiar. «Viniste», resonó una voz gruesa, rugosa, como la de un rey que no necesitaba elevar el tono para infundir respeto. Me giré lentamente. Allí estaba él. Sukuna. En su forma original, con dos rostros apenas visibles y 4 brazos cruzados sobre su pecho. Su expresión era una mezcla de desprecio y diversión. Como si recordara perfectamente quién era yo. «Te ves diferente», dijo él, avanzando un paso. «Pero hay algo en ti que no cambia, esa mirada». Yo no hablé de inmediato. Quería saber si me reconocía. Si recordaba nuestra batalla en una era que el mundo intentó enterrar. «¿Sabes quién soy?», pregunté, con voz firme. Sukuna inclinó la cabeza. «Tal vez. Tal vez no. A veces los ecos de la guerra no necesitan nombre». Di un paso al frente, liberando parte de mi energía. El viento cambió. Se volvió más agudo, más tenso. Sukuna sonrió. «Interesante», dijo, bajando uno de sus brazos. «Has crecido».
¿Tú también, viniste por Kenjaku? Sukuna soltó una risa gutural. No. Kenjaku solo quiere reescribir la historia. Yo quiero destruirla. Nos quedamos en silencio unos segundos. Dos depredadores midiéndose. No estoy aquí para pelear, mentí. Sukuna alzó una ceja, como si apreciara la intención. Pero estás listo para hacerlo si hace falta, dijo, terminando mi pensamiento. Sí. Una brisa cruzó entre nosotros. Entonces, que no se diga que los grandes no se saludan como es debido, murmuró Sukuna, desatando un golpe con una de sus manos libres. Me moví justo a tiempo, deslizándome hacia un lado y liberando una ráfaga de energía. El ataque de Sukuna destrozó la calle tras de mí, partiendo el suelo en líneas diagonales. No vine a pelear, repetí, ahora con la respiración más agitada. Pero no te lo voy a permitir tampoco. Sukuna sonrió. Aún tienes fuego. Me gusta eso. Su energía se alzó como una bestia rugiente. Los edificios temblaban, los escombros flotaban. Yo apreté los dientes y retiré la venda de mis ojos. La luz que emergió fue brutal, pura, despiadada. Y con ella, una voz en mi cabeza volvió a hablarme. Estás despertando, por fin la venda cayó al suelo, y con ella, el peso de siglos olvidados. Mi ojo derecho, el ojo de la muerte, quedó expuesto, pulsando con una energía que se sentía como el silencio mismo antes de un grito. Era la calma antes del fin. Sukuna entrecerró los ojos. Vaya, así que no era un simple rumor. Lo tienes de verdad. No me obligues a usarlo, le advertí, mientras la energía comenzaba a concentrarse en mi pupila derecha. Pero Sukuna no temía. Él sonreía como si hubiera esperado este momento durante siglos. Hazlo. Rugió, lanzándose contra mí con una velocidad monstruosa. Extendí mi mano derecha, cubriéndola con un halo púrpura oscuro. Toque de la muerte. Logré interceptar uno de sus 4 brazos, y aunque no logró matarlo por completo, sí lo ralentizó. La maldición que lo mantenía vivo rugió en protesta. Sukuna retrocedió unos metros, sacudiéndose el brazo, ahora ennegrecido en parte. Interesante. Muy interesante. No le respondí. En vez de eso, activé la siguiente técnica. Aliento de la muerte. Exhalé una onda destructiva azul, que barrió la calle entera frente a mí como si fuera un huracán de energía. Sukuna levantó su barrera de energía maldita, cubriendo su torso y parte del rostro, pero el impacto lo empujó varios metros, haciéndolo estrellarse contra un edificio ruinoso que colapsó con el estruendo. Me quedé quieto por un momento, esperando a ver si salía de los escombros. Y por supuesto, lo hizo. Entre el polvo y las rocas, Sukuna emergió con una carcajada salvaje. Tenía una herida en el pecho, no mortal, pero notable. Ahora sí, dijo, sus ojos brillando con malicia. Ahora siento esa vieja tensión en los músculos. Esto es lo que esperaba de ti. No voy a seguir con esto, dije, girándome. ¿Huyendo? Se burló. No. Advirtiéndote. No vuelvas a interponerte, y entonces lo miré directo con el ojo de la muerte. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sukuna se quedó inmóvil, sintiendo que ese ojo buscaba su alma. No lo maté. No aún. Pero dejé clara la amenaza. Él lo entendió. TSK, aún eres el mismo, después de todo. Muy bien. Por ahora. Se dio la vuelta, desapareciendo en un manto de sombras malditas. No necesitábamos más palabras. Guardé silencio unos segundos. Luego recogí la venda y me cubrí los ojos de nuevo. Con ella, los susurros desaparecieron. Y la calma volvió. Pero sabía que esto apenas empezaba. Y que la próxima vez, ese encuentro, no terminaría en empate. La batalla había terminado, pero la sensación de incomodidad permaneció conmigo. Mi respiración se volvió más profunda, el cansancio se filtraba en mis huesos, pero mi mente seguía alerta, expectante. A pesar de que Sukuna se había retirado, lo que había comenzado como una confrontación parecía ahora más bien una advertencia. Me tomé un momento para recuperar la compostura. La energía maldita que había liberado seguía palpitando en el aire, una especie de eco que me dejaba una sensación extraña, como si las paredes del mundo se estuvieran acercando. ¿Quién era realmente Sukuna? ¿Por qué no me sorprendió que sobreviviera a una de mis técnicas más devastadoras? No era un ser común. Lo sabía desde el principio. Era un mal necesario para este mundo, un mal que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Pero no era el único. Me giré para mirar las ruinas a mi alrededor. El campo de batalla había quedado desolado.
Escombros, columnas derrumbadas y un silencio pesado se había asentado sobre todo. Las cicatrices dejadas por las maldiciones y la energía destructiva de la batalla se extendían en el aire, como si todo el lugar estuviera respirando, esperando lo siguiente. Una ráfaga de viento sopló, y con ella, un leve susurro llegó a mis oídos. Él regresará. La voz no era de Sukuna, sino de algo mucho más profundo, algo que estaba dentro de mí. Era el eco de las palabras de Kenjaku. Las advertencias resonaban una y otra vez en mi mente. Recogí mi espada del suelo y la observé por un momento. La hoja aún tenía restos de la energía maldita de Sukuna. Me había impuesto límites, sí. Pero no me detendría por completo. No hasta que resolviera esto. La verdad, aunque me incomodaba, era innegable. El futuro estaba en juego, y este era solo el comienzo de algo mucho mayor. Vamos, me dije en voz baja. Y sin decir nada más, comencé a caminar, alejándome de las ruinas. Tenía que encontrar respuestas. Y sabía que la siguiente confrontación sería aún más difícil. Mi paso era firme, pero cada uno de los movimientos me pesaba más que el anterior. La batalla con Sukuna había sido solo el principio. El hecho de que él no hubiera sido derrotado me dejaba una sensación de urgencia que no podía ignorar. Algo estaba por llegar, algo más oscuro que lo que ya había enfrentado. A lo lejos, las sombras del atardecer comenzaban a cubrir el horizonte, como si el mundo estuviera cubriéndose bajo un manto de oscuridad que presagiaba el caos. Y no podía dejar de pensar en las palabras de Kenjaku. Algo se movía tras bambalinas, más allá de lo que podía ver. Quizás algo que había estado esperando en las sombras desde mucho antes de que yo mismo despertara. La energía maldita en el aire seguía vibrando, pero esta vez no la sentí tan pesada. Era como si el campo de batalla, aunque destruido, estuviera respirando lentamente. Me tocaba a mí ahora poner las piezas en su lugar, comprender el próximo movimiento y, sobre todo, entender qué quería realmente Kenjaku. Su nombre resonaba en mi mente como un enigma, un acertijo que necesitaba descifrar. ¿Por qué? Murmuré, sin saber bien a quién me dirigía. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Pero como siempre, las respuestas no venían fácilmente. Solo la oscuridad me rodeaba, pero me negaba a sucumbir a ella. Como dios de la muerte y la destrucción, había enfrentado cosas mucho más oscuras, y ahora no iba a dejar que el miedo me frenara. De repente, la sensación de que alguien me observaba se apoderó de mí. Detuve mis pasos y, al instante, me giré, pero no vi nada. La sensación persistió, como un eco en la distancia. Un presagio, tal vez. Un sonido de pasos me alcanzó. Al principio, era débil, pero crecía con rapidez. No estaba solo. ¿Quién está ahí? Pregunté, mi voz resonando en el aire silencioso. Una figura apareció frente a mí, emergiendo de entre las sombras. Era alta, envuelta en una capa oscura que dejaba ver solo los ojos brillantes. Pero no era un enemigo, no parecía una amenaza inmediata. De hecho, había algo familiar en esa presencia. ¿Me sigues? Pregunté, sin apartar la mirada. La figura hizo un gesto afirmativo. He estado observándote, respondió, su voz profunda y calmada, como si estuviera esperando una invitación para hablar. Me tomó un momento antes de que pudiera responder. ¿Qué quieres? Dije con tono más serio, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. No confiaba en muchos, pero la apariencia de esta figura no era completamente desconocida. La sombra levantó la cabeza, revelando una sonrisa oculta tras la capucha. Su presencia era poderosa, aunque no parecía maliciosa. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba con ella persistía. Solo estoy aquí para advertirte, respondió, y su voz resonó como un eco en la oscuridad que nos rodeaba. En sus palabras había un peso, una carga que me hizo estar alerta de inmediato. ¿Advertirme de qué? Murmuré, el escepticismo filtrándose en mi tono. La figura no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz parecía haber cambiado, volviéndose más grave. La batalla no termina con Sukuna. No lo has vencido. Y él no es el único enemigo que acecha. Hay algo mucho más antiguo que está despertando, algo que quizás ni tú puedas detener si no tomas las decisiones correctas. Las palabras de la figura me llegaron con una claridad escalofriante, como si lo supiera todo. Mis ojos comenzaron a arder, el ojo de la muerte y el ojo de la destrucción pulsando con más fuerza. Sin embargo, algo en su tono me decía que esto no era el tipo de amenaza a la que podía simplemente responder con fuerza bruta. ¿Qué exactamente estás sugiriendo? Pregunté, mi voz tensa.
La figura se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría el curso de todo. Vas a tener que elegir muy pronto. Y no habrá marcha atrás. Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando detrás de sí una sensación de inquietud que no podía sacudirme. No sabía si había sido un aliado, un enemigo o simplemente un mensajero, pero algo me decía que mis próximos pasos serían cruciales. Fin del capítulo 3. No olviden de dar like, suscribirse, y comentar para más vídeos.